Bienvenidos una vez más a su refugio predilecto para desentrañar los secretos, los amores, los desamores y las intrigas que tejen el fascinante tapiz de las telenovelas turcas. Hoy nos adentraremos en un territorio de altísima tensión, un drama que ha sacudido los cimientos de la élite del espectáculo turco y que involucra a tres figuras que han conquistado nuestros corazones. Abróchense los cinturones, porque vamos a diseccionar minuciosamente el huracán mediático que rodea a Kerem Bürsin, Hande Erçel, Hakan Sabank, y todo el torbellino que conocemos como Bürsin Erçel. ¿Qué ha sucedido realmente tras bambalinas? ¿Qué oscuros secretos se esconden tras las sonrisas forzadas y los gestos cuidadosamente calculados? ¿Existe una acusación real, o se trata simplemente de una construcción mediática alimentada por el chisme y la especulación? Permanezcan atentos porque desentrañaremos todos los detalles. Antes de sumergirnos en este mar de controversia, permítanme recordarles la importancia vital de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de no perderse ni un solo vídeo de nuestro contenido exclusivo. Cada semana les traemos análisis profundos, reseñas detalladas, noticias de última hora y los chismes más jugosos de las series turcas que tanto nos apasionan. Así que no se lo pierdan. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir ofreciéndoles el mejor contenido. Adelante y suscríbanse ahora mismo. Vamos a ello. El titular que les presento hoy es, lo reconozco, explosivo y provocador. Kerem furioso acusa a Hakan y Hande. El escándalo Bürsin Erçel explota. Para comprender la magnitud de este titular, es imprescindible desglosar varios elementos clave. Primero, debemos definir con precisión qué significa el término Bürsin Erçel. Como la mayoría de ustedes ya sabrán, se refiere a la relación sentimental entre los talentosos actores Kerem Bürsin y Hande Erçel. Estos dos íconos de la pantalla chica, como muchos de ustedes son conscientes, fueron los protagonistas de la aclamadísima serie Sen Kalkam, donde encarnaron a Eda y Serkan, una pareja que hizo suspirar a millones de espectadores en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, tanto frente a las cámaras como fuera de ellas. Y para la euforia de sus legiones de fans, su romance trascendió la ficción y se convirtió en una realidad palpable. Se erigieron como la pareja del momento, acaparando portadas de revistas, inundando Instagram con fotografías adorables y transmitiendo una imagen de cuento de hadas. Sin embargo, como suele ocurrir en el vertiginoso mundo del espectáculo, el idilio llegó a su abrupto final. Hace ya un tiempo considerable, la relación entre Kerem y Hande se desmoronó, dejando tras de sí un reguero de interrogantes y especulaciones. Y es aquí donde la trama se complica significativamente. Desde entonces, las conjeturas sobre las razones que condujeron a la ruptura han sido incesantes. Han circulado rumores de infidelidades, de incompatibilidad de caracteres, de presiones profesionales asfixiantes. En resumen, se ha dicho prácticamente de todo. Pero la historia no concluye ahí, sino que se abre paso a un nuevo capítulo. En este intrincado escenario, entra en escena la figura de Hakan Sabank. Hakan es un reconocido empresario turco perteneciente a una de las familias más influyentes y poderosas del país. Y para añadir más combustible a la hoguera, es el actual compañero sentimental de Hande Erçel. Así es, Hande ha decidido rehacer su vida amorosa y se muestra radiante y feliz junto a Hakan. Y esto, al parecer, no ha sido recibido con beneplácito por todos los involucrados. Ahora bien, ¿de dónde surge este Kerem furioso acusa? Es crucial comprender que las acusaciones, entre comillas, provienen más bien de interpretaciones subjetivas, de pistas sutiles, de rumores maliciosamente alimentados por los medios de comunicación y las redes sociales. No existe una declaración formal y contundente de Kerem acusando directamente a Hande y Hakan de alguna acción específica. No obstante, sus actitudes, su lenguaje corporal y algunas declaraciones ambiguas han sido interpretadas por muchos como una señal de descontento, incluso como una acusación velada, hacia la nueva relación de su expareja. Por ejemplo, poco después de que Hande y Hakan comenzaran a ser vistos juntos en público, Kerem concedió una entrevista en la que reflexionó sobre la importancia fundamental de la honestidad y la lealtad en las relaciones interpersonales. Numerosos observadores interpretaron estas palabras como una indirecta dirigida sutilmente hacia Hande. Además, se ha hecho evidente un distanciamiento notable entre Kerem y Hande en eventos públicos. Evitan cruzarse, no intercambian palabras. Un silencio elocuente que grita más fuerte que 1000 discursos. La prensa turca, como era de esperar, ha encontrado en este drama un filón inagotable.
Cada gesto, cada mirada, cada declaración es analizada minuciosamente en busca de una posible pista que revele la verdad oculta detrás de la ruptura y del supuesto resentimiento de Kerem. Y las redes sociales, por supuesto, se han convertido en un hervidero de opiniones y pasiones enfrentadas. Los fans se han dividido en bandos irreconciliables, los que apoyan incondicionalmente a Kerem, los que defienden a Ande a capa y espada, los que culpan a Hakan de todos los males. Un auténtico campo de batalla virtual. Sin embargo, dejando a un lado el chisme y la especulación, es fundamental que nos detengamos a hablar un poco de las series que catapultaron a la fama a estos tres personajes, porque al fin y al cabo, su trabajo es lo que los convirtió en figuras públicas de renombre. Comenzaremos, como es lógico, con Senkalkam. Esta comedia romántica se convirtió en un fenómeno global de proporciones épicas. La historia de Eda, una joven florista que se ve obligada a trabajar con Serkan, un exitoso arquitecto, para conseguir una beca universitaria, cautivó a audiencias de todos los rincones del planeta. La serie pertenece al género de comedia romántica y fue el trampolín que impulsó a Kerem Bürsin y Hande Erçel al estrellato internacional. La química innegable entre los protagonistas fue, sin duda alguna, uno de los factores clave del éxito arrollador de la serie. Además, la producción se caracteriza por su alta calidad, con locaciones espectaculares en Estambul y una banda sonora pegadiza que se quedó grabada en la mente de todos los espectadores. Una curiosidad interesante es que los guionistas originales habían planeado un final diferente para la serie, pero, debido a la presión constante de los fans y a la inmensa popularidad de la pareja protagonista, decidieron modificarlo para brindarles un final feliz. Aunque, como ya sabemos, el final feliz de la ficción no se trasladó a la vida real. Luego tenemos a Kerem Bürsin, que ha participado en otras producciones de éxito. Una de ellas es Mutesemikili, una serie de acción donde interpreta a un policía. Si bien no tuvo el mismo impacto global que Senkalkam, demostró la versatilidad de Kerem como actor, alejándose del rol de galán romántico. La serie es una mezcla de acción y comedia, con un ritmo rápido y escenas de lucha bien coreografiadas. Una curiosidad es que Kerem Bürsin realizó gran parte de sus propias escenas de acción, entrenando arduamente para estar a la altura del personaje. En cuanto a Hande Erçel, después de Senkalkam, protagonizó la serie Bambaşka Biri junto a Burak Deniz. Esta serie es un thriller psicológico con toques románticos. Hande interpreta a una fiscal que investiga un caso de asesinato y se enamora del principal sospechoso, que tiene doble personalidad. La serie es mucho más oscura y compleja que Senkalkam, y le permite a Hande mostrar un lado diferente de su talento actoral. Una curiosidad es que Hande tuvo que prepararse intensamente para interpretar a una fiscal, estudiando leyes y procedimientos legales para darle mayor credibilidad a su personaje. Y finalmente, aunque Hakan Sabank no es actor, su vida también es objeto de interés mediático. Su familia es una de las más ricas y poderosas de Turquía, con inversiones en diversos sectores, desde la banca hasta la energía. Hakan, en particular, es conocido por su estilo de vida lujoso y sus romances con celebridades. Su relación con Hande Erçel ha intensificado aún más su presencia en los medios. Su influencia en el mundo del entretenimiento, aunque indirecta, es innegable. Ahora, volviendo al meollo del asunto, al escándalo Bürsin Erçel, es importante recordar que mucho de lo que se dice son especulaciones. No hay pruebas concretas de que Kerem esté realmente furioso y acusando a Hande y Hakan. Pero la tensión es palpable y la prensa se encarga de alimentarla. Al final, solo ellos tres saben la verdad detrás de todo esto. Y quizás nunca la sepamos. Lo que sí es cierto es que este drama, como una buena telenovela turca, nos tiene a todos enganchados. Queremos saber más, queremos entender qué pasó, queremos ver si habrá reconciliación o si el rencor seguirá creciendo. Y mientras tanto, seguimos disfrutando de su trabajo en la pantalla, separando la ficción de la realidad, aunque a veces sea difícil. La capacidad de estos actores para transportarnos a mundos imaginarios, para hacernos sentir emociones intensas, es lo que los convierte en figuras tan queridas y admiradas. En resumen, hemos explorado el triángulo amoroso entre Kerem Bürsin, Hande Erçel y Hakan Sabank, analizando las posibles razones del escándalo Bürsin Erçel y repasando las series que los catapultaron a la fama. Hemos visto que aunque la realidad a veces supera la ficción, al final, lo que importa es el talento y el trabajo de estos actores, que nos entretienen y nos hacen soñar con sus historias. El mundo de las *dicis* es un reflejo de nuestras propias vidas, con sus alegrías, sus tristezas, sus amores y sus desengaños.
Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de todo este drama? ¿Creen que Kerem tiene razones para estar molesto? ¿O creen que Hande tiene derecho a rehacer su vida con quien quiera? ¿Cuál es su serie favorita de Kerem y Hande? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Su participación es fundamental para enriquecer el debate y crear una comunidad apasionada en torno a las series turcas. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para más contenido sobre series turcas. Los espero en el próximo vídeo. Adiós.